Buenas tardes. Em, Acá empezamos la clase por internet de computación para el domingo sobre Microsoft Access 2007. Bien, para ello el primer paso a tomar es ir al menú inicio, como ustedes lo ven en pantalla, seleccionar en todos los programas, luego se van a buscar la parte de Microsoft Office que contiene todos los programas del Office que necesitamos, en este caso Microsoft Access, y le vamos a dar un clic normal. Esperamos que cargue el programa. Bien, como verán, aparecerán muchas opciones en el menú de introducción a Microsoft Access. Entonces, para empezar a crear lo que es una base de datos, le vamos a dar un clic en el icono base de datos en blanco, para que luego, al hacer eso, al lado derecho nos va a generar un panel en el cual dice base de datos en blanco, en el cual crea una base de datos de Microsoft Access que no contiene datos ni objetos. Entonces hay una columna, una fila de base de datos con nombre del archivo. La eliminamos y le vamos a colocar el nombre de la base de datos que nosotros decidimos colocarle, puede ser cualquiera. Bien, coloquémosle base de datos eh, del grado. Bueno, por ajuste del programa, siempre la base de datos va a quedar guardada en la carpeta de mis documentos, a excepción que le demos un clic a la carpeta que se encuentra al lado derecho y me dice buscar una ubicación donde colocar la base de datos. Le vamos a dar un clic, esperamos que cargue la pantalla de archivo de nueva base de datos y podemos seleccionar en donde queremos guardar nuestra base de datos, por ejemplo en disco local D, en escritorio, en disco local E, etcétera, y ahí vamos a guardar nuestra base de datos y le vamos a dar a aceptar. Luego de ello la base va a quedar guardada, pero aún no la hemos creado, por lo tanto abajo dice crear y le vamos a dar un clic en crear. Entonces nos va a cargar la ventana del programa de Microsoft Access, en el cual procederemos a crear la base de datos. Bien, entonces en la parte superior izquierda, como pueden ver, valga la redundancia, dice ver. Al darle un clic en la parte ver, en donde está la línea para abajo, la flechita para abajo, aparece la opción vista de hoja de datos y vista de diseño. Vamos a trabajar la creación de una tabla en vista de diseño siempre. Entonces nos va a pedir que guardemos la tabla, entonces la vamos a guardar con el nombre de datos del grado. Puede ser cualquier nombre, pero elegimos este. Le vamos a dar a aceptar. Bien, luego de ello, aquí nos pide nombre del campo, tipo de datos y una descripción. Por lo tanto, podemos empezar poniéndole código. El tipo de dato, en este caso, va a ser autonumérico para que el código se coloque solo. Es decir, el primer registro que va a guardar los datos va a tener como código 1, el segundo 2, 3, 4 y el programa automáticamente los va a generar. En una descripción no es necesario colocarla, pero si quisiéramos le podemos colocar, por ejemplo, eh, escriba el código o algo por el estilo, pero no es necesario hacer esta columna de descripción. Bien, podemos poner primer nombre. Tenemos texto, memo, número, fecha, hora, moneda, autonumérico, signo, objeto lee, hipervínculo, datos adjuntos, asistente para búsqueda. Todos cumplen una función específica para un determinado campo. Para el campo de primer nombre, que vamos a ingresar solo letras, ya sea Juan,
memo, tono, etcétera, lo vamos a dejar como texto, porque solo ocupamos letras, nada más que letras. Bien, otro campo puede ser el segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. A ver, fecha de nacimiento. En este caso de fecha de nacimiento, escogemos fecha, hora, edad, y nos vamos a ir a número, porque si escribimos edad, tengo 15, 16, 17, 18, son números, no letras. A ver, sexo, ¿qué otro? Estado civil. En el caso de estado civil, en el cual tenemos varias opciones a elegir, podemos escribirlas como texto, pero podemos hacer algo más interesante. Podemos ir a donde dice asistente para búsqueda, el cual nos mostrará otra ventanita. Este asistente crea la columna de búsqueda que muestra con lista los valores que puedes elegir. Es decir, vamos a dar opción a elegir. Deseo que la columna de búsqueda busque con valores tabla consulta o escribiré los valores que desee. Escribiremos los valores que deseamos. Vamos a ver siguiente. Por lo tanto, columna 1. Un estado civil puede ser ya sea soltero, casado, divorciado, a ver, viudo o unido. Entonces, tenemos 5. Le damos siguiente. ¿Qué etiqueta desea ponerle a la columna? Estado civil, finalizar. Verán que nos va a aparecer en texto nuevamente, pero ya lo configuramos. Esto siempre queda así y ya está. ¿Qué otro dato podemos ponerle? A ver, grado en el que se encuentra como texto. Y por ejemplo los punteos de las clases que llevemos. Ejemplo, punteo, cómputo, y como son números, van a quedar como números. Punteo, matemática, como número. Punteo, literatura, punteo, programación, y así todas las clases que llevásemos. Otro campo necesario podría ser el de dirección, como memo. A ver, otro campo necesario podría ser promedio de primera unidad. Promedio, unidad. Sería como número. Bien, supongamos que estos son los datos normales. Podemos ir ya sea al disco de acá, o darle control más G, o ir a archivo guardar para guardar los datos, los cambios que hemos hecho en la base de datos. Luego cerramos aquí arribita y va a aparecer datos del grafo. Esa es nuestra tabla. Para ingresar datos debemos ir a crear un formulario. Entonces es fácil. Aquí arriba hay varias opciones. Inicio, crear, datos externos, herramienta base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear. Entonces vamos a ir a la parte de crear. Tenemos tablas, formularios, informes y otros. Vamos a crear un formulario. Dice diseño de formulario. Podemos diseñarlo manualmente, pero tenemos más opciones. Entre a la par dice, por ejemplo, más formularios. Como se pueden dar cuenta, más formularios. Le vamos a dar un clic en la flechita y nos va a tirar un asistente para formularios.
con esto es mucho más fácil hacer los formularios que de forma manual, que tienen que tener experiencia para poder hacerlos. Entonces, escogemos la tabla. Como solo tenemos una, no hay problema. Así que podemos pasar todos los campos con la doble flechita o uno por uno. Con la flechita pasamos uno por uno y dan todos los campos que creamos de la tabla. Podemos regresarlos, podemos volver a pasarlos todos y así. Entonces, al pasar todos los campos los vamos a pasar al formulario para llenarlos. Luego le vamos a dar un clic en siguiente. Nos va a decir qué distribución desea aplicar al formulario: en columnas, tabular, en hoja de datos, justificados. Preferiblemente en columnas. Le vamos a dar siguiente. Aquí tenemos una infinidad de temas que le podemos dar al formulario de colores. ¿Ven? Hay varios. Escogemos uno, cualquiera que ustedes quieran, y vamos a darle siguiente. ¿Qué título desea aplicar al formulario? Ustedes le pueden cambiar o dejar el mismo, como ustedes quieran. Le vamos a decir que siempre abra el formulario para ver o introducir información, y vamos a darle el botón finalizar. Con ello ya tenemos nuestro formulario. Se dan cuenta que están todos los campos. Bien, entonces procedemos a llenarlos. En el código, como le pusimos autonumérico, se va a generar solo. Primer nombre, ejemplo Juan. Como ven, el código generó número 1. Segundo nombre, Juan Alberto Pérez Monroy. Fecha de nacimiento. Podemos escoger en el calendario a la derecha, o podemos escribirla nosotros como formato de fecha. Un ejemplo, 10 diagonal mayo diagonal 1990. Eso quiere decir que va a tener 20 años, que va a ser sexo masculino. Y aquí en estado civil, se acuerdan que vamos a dar a elegir qué tipo de estado civil es. Entonces acá hay un combo con una flechita para abajo que nos va a indicar cuál podemos seleccionar. Vamos a ver, Juan Alberto está soltero, está en cuarto bachillerato, sacó en la primera unidad de computación 25 puntos, en matemática 10, en literatura 90 y en programación 45. Él vive en el Pinalito. Y el promedio se va a quedar vacío para arreglarlo en un futuro, a modo de que vaya a salir solo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, estos datos serían nuestro primer registro. Aquí abajito dice registro y hay flechitas. Podemos ir a la segunda y empezar a escribir nuevos. Kiko, a ver, Leitán o algo así. Y llenan todos los datos según los registros que se les pidan. Pueden llenar los registros que ustedes quieran, no hay problema. Para guardar estos datos no tienen que hacer nada porque se guardan solos. Solo cerrar la tablita y listo. Bien, entonces en esta clase aprendimos cómo crear una tabla y cómo ingresar los formularios, cómo ingresar los datos, perdón, mediante un formulario. Bien, esa es la clase del día de hoy. Les deseo un buen día y hasta la próxima.